Si durante toda tu vida has intentado ser una buena persona, haciendo siempre lo correcto, poniendo a los demás antes que a ti, y aún así sientes que el mundo te paga con frialdad, ingratitud o incluso desprecio, entonces este video es para ti. No se trata de nadie más, se trata de ti. Existe una incómoda verdad que muchos se niegan a aceptar. Demasiada amabilidad puede ser destructiva. Parece una paradoja, ¿verdad? Después de todo, se nos dice por todas partes que hacer el bien lleva a recibir el bien a cambio, que si eres una persona amorosa y compasiva, serás tratado con amor y comprensión. Pero ¿qué sucede si no es así? ¿Y si el mundo no premia la amabilidad excesiva, sino que la utiliza en tu contra? Carl Jung dedicó décadas al estudio de la psique humana. Se adentró en las profundidades de la mente e hizo un descubrimiento inquietante. Cuanto más intenta una persona ser completamente buena, más sufre. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué le pasa a quien dedica su vida al altruismo, a la consideración y a la total disponibilidad? Aparentemente, esta actitud parece noble, pero Jung descubrió que hay un lado oscuro oculto detrás de esta amabilidad, un lado invisible, a menudo ignorado, que puede influir en toda nuestra existencia. Y la pregunta que deberías hacerte es, ¿estás tú también atrapado en este círculo invisible? Imagina a un niño a quien se le enseña desde pequeño que solo será amado si se porta bien, si se adapta, si nunca se opone y si siempre hace lo que los demás esperan de él. Este niño crece y se convierte en un adulto que se siente culpable cuando dice que no. Alguien que cuida de los demás sin recibir nunca la misma atención. Alguien que siempre sonríe aunque por dentro esté exhausto. Y luego, tarde o temprano, llega la pregunta, ¿por qué nadie me trata con la misma consideración que yo les doy? Si conoces esta sensación, sabes que no es una casualidad, hay una razón detrás. Jung descubrió que cuanto más intenta una persona ser perfectamente buena, más crece su lado oscuro. Pero, ¿qué significa? La sombra es el conjunto de todos los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos. Ira, necesidades, límites. La persona perfecta a menudo cree que sentir ira está mal, que defenderse es egoísta, que tener deseos propios es negativo. Pero todo esto no desaparece. Se acumula en la sombra, crece y espera el momento de emerger. Y es precisamente por eso que las personas particularmente amables a veces explotan de repente. Reprimen sus verdaderos sentimientos durante tanto tiempo que, cuando emergen, lo hacen de forma incontrolada, en forma de estallidos de ira, frustración o autosabotaje. Tal vez te haya pasado ver a alguien que siempre parecía amable y tranquilo comportarse de repente de forma fría o agresiva. No sucede por casualidad, es la sombra que quiere salir a la luz, y cuando finalmente se manifiesta, a menudo lo hace de manera destructiva. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Significa que hay que dejar de ser bueno? Number. La solución no es volverse insensible o egoísta. La verdadera solución es algo mucho más profundo. La verdadera amabilidad no nace de la negación de uno mismo, sino de la integración de uno mismo. No se trata de ser amable con los demás a costa de descuidarse a uno mismo. Se trata de establecer límites, de tomar en serio las propias necesidades y de no reprimir la propia sombra, sino de reconocerla. Porque solo quien se acepta a sí mismo en su totalidad puede vivir de forma auténtica y sincera. Jung nunca dijo que debamos renunciar a nuestra amabilidad. Al contrario, afirmó que la amabilidad solo puede existir si también aceptamos nuestro lado oscuro. Y esto significa algo revolucionario. Significa que puedes decir que no sin ser una mala persona. Significa que tu ira no es un enemigo, sino una señal de que algo no va bien. Significa que establecer límites no es egoísmo, sino respeto por uno mismo. Significa que no tienes que ser aceptado por todos, y eso es perfectamente normal. Y hay más. Significa que tu amabilidad no tiene por qué ser ingenua, puede ser fuerte, puede ser consciente, puede ser protegida. Porque si te niegas a integrar tu sombra, el mundo lo hará por ti, pero no de la manera que deseas.
Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has cedido solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has dicho sí sabiendo que querías decir no? ¿Cuántas veces has sofocado tu dolor creyendo que era lo correcto? Dime en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que sacrificaste una parte de ti mismo para mantener la imagen de una buena persona? Porque lo que viene después podría cambiar para siempre la forma en que te ves. En el próximo episodio profundizaremos en lo que realmente sucede cuando la sombra es ignorada durante demasiado tiempo y cómo puede destruir tu vida sin que te des cuenta. Si quieres entender por qué las personas buenas terminan siendo prisioneras de su propia bondad y cómo escapar de esta trampa, no te pierdas lo que está por venir. Si has llegado hasta aquí, significa que una parte de ti ha reconocido esta incómoda verdad. Las personas buenas sufren más. ¿Pero por qué? Si la amabilidad fuera suficiente para garantizar la felicidad, entonces aquellos que siempre ponen a los demás en primer lugar deberían ser los más satisfechos. Sin embargo, en la realidad, son precisamente estas personas las que llevan dentro de sí un peso invisible, una tristeza silenciosa que a menudo nadie nota. Y esto sucede porque el mundo no funciona como se nos ha enseñado. La vida no premia la amabilidad ingenua. Imagina esta escena. Ana, 52 años, casada, 2 hijos adultos. Durante toda su vida ha sido el pilar de la familia, siempre considerada, siempre presente, siempre dispuesta a sacrificarse. De niña había aprendido que su voz debía ser dulce, que sus deseos debían ir en último lugar y que el amor significaba ceder, comprender y perdonar. Con el tiempo, todo esto se había vuelto automático. Decía sí sin pensarlo. Ponía el bienestar de los demás antes que el suyo. Renunciaba a sí misma porque creía que era lo que se esperaba de ella. Pero los años pasaban y algo empezaba a cambiar. Los hijos crecían y se alejaban. Su marido se había acostumbrado a darlo todo por sentado. Los amigos rara vez se interesaban en cómo estaba realmente. Y un día, mirándose al espejo, se dio cuenta de algo inquietante. Ya no sabía quién era, qué le gustaba, qué la hacía feliz, qué deseaba para sí misma. No sabía responder porque durante toda su vida había vivido solo para los demás, y ahora que finalmente necesitaba a alguien que la cuidara, no había nadie. ¿Qué le pasa a alguien que lo da todo y al final se da cuenta de que nunca ha poseído realmente nada suyo? Carl Jung observó este patrón en innumerables pacientes. Personas buenas, generosas, altruistas, pero que llevaban dentro de sí un inmenso sufrimiento. Lo que descubrió es que una amabilidad sin límites puede transformarse en un suicidio emocional. Y no, no es una exageración. Cada vez que ignoras tus necesidades para mantener la paz, cada vez que permites que los demás te traten con falta de respeto por miedo a parecer egoísta, cada vez que dices sí cuando por dentro querrías decir no, estás borrando una parte de ti mismo y esto tiene consecuencias. Jung llamó a este fenómeno neurosis del sacrificio, una condición en la que una persona vive exclusivamente para los demás hasta que su energía, su esencia, su identidad comienzan a desmoronarse. Y lo peor de todo esto sucede de una manera tan sutil que la víctima ni siquiera se da cuenta, hasta el día en que se despierta y siente que ya no tiene nada dentro de sí. Pero la historia no termina aquí, porque por mucho que alguien intente reprimir el dolor acumulado, siempre encontrará una manera de emerger. ¿Qué sucede cuando una persona pasa su vida dando sin recibir nunca en la misma medida? Comienza a sentir un sentimiento que no quiere admitir: la ira. Ira por no ser nunca una prioridad. Ira por haber sido siempre relegada a un segundo plano. Ira por haber dado tanto y al final haber sido tratada como si fuera invisible. Pero esta ira no explota de inmediato. Se esconde, se manifiesta en pequeñas frustraciones diarias, en comentarios pasivo-agresivos, en una tristeza que nunca se va del todo, hasta que un día ese resentimiento crece y se vuelve insoportable. Y entonces sucede algo.
Esa persona que siempre ha sido amable, comprensiva, perfecta, de repente deja de preocuparse, se vuelve fría, se distancia, parece haber perdido la fe en los demás, en la familia, en el amor, porque en el fondo tiene la sensación de haber sido utilizada. Y si ahora miras dentro de ti, podrías reconocer esta parte de ti mismo. Tal vez ya hayas llegado a este punto. Si la amabilidad ingenua nos destruye, ¿la solución es volverse insensible, cerrarse por completo? No. La respuesta es, fortalece tu bondad con conciencia. Ser bueno no significa anularse. Ser bueno no significa dejarse explotar. Ser bueno no significa aceptar todo sin preguntas. Jung nos dejó una enseñanza fundamental. Quien no conoce su propia sombra, se volverá su esclavo. Esto significa que si continúas reprimiendo tu ira, tu cansancio y tu insatisfacción, al final serán ellos los que tomen el control sobre ti de maneras que no podrás manejar. Pero si decides enfrentarlos, podrás transformarlos en una fuerza. Esto significa que puedes aprender a expresarte en lugar de ser prisionero del sentimiento de culpa, a decir no, sin miedo. Significa que en lugar de dejarte consumir por el resentimiento, puedes establecer límites antes de que el dolor se vuelva insoportable. Significa que finalmente puedes ser visto en lugar de ser invisible. Y este es el punto más importante. La verdadera amabilidad no es ingenua, es consciente. Pero, ¿cómo se aplica todo esto en la vida real? ¿Cómo se puede romper un patrón arraigado durante años? La respuesta no está en cambios radicales de la noche a la mañana, sino en un proceso diario, gradual y profundo. Si sientes que este tema resuena dentro de ti, si sientes que necesitas aprender a equilibrar tu amabilidad con tu esencia más profunda, tal vez sea el momento de dar el primer paso para salir de este ciclo. Y es precisamente por eso que existe el método LUD de Jung. 5 minutos al día para la paz interior y la claridad mental. Este método ha sido desarrollado para aplicar las enseñanzas de Jung a la vida real, para que no solo las comprendas, sino que las pongas en práctica. Te ayuda a construir diariamente una identidad fuerte, equilibrada y auténtica. Porque el verdadero cambio no ocurre en la teoría, ocurre en la práctica. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para empezar. Ahora la elección está en tus manos. Puedes seguir repitiendo los mismos patrones infinitamente, o puedes finalmente empezar a convertirte en la persona que estás destinado a ser. Descubramos juntos cómo tu sombra puede convertirse en tu mayor aliado y cómo puedes usarla para recuperar el poder que siempre ha sido tuyo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, aunque no sean buenas, consiguen todo lo que quieren, mientras que otras, que siempre intentan hacer lo correcto, se quedan atrás? Si la vida realmente premiara la amabilidad, entonces los más amables, los más generosos, aquellos que más se sacrifican por los demás, deberían ser los más felices. Pero no es así. En lugar de reconocimiento, reciben indiferencia. En lugar de respeto, reciben ingratitud. En lugar de amor, reciben peticiones infinitas. Y lo que es aún más extraño, esta suerte afecta sobre todo a aquellos que intentan evitarla. Pero Carl Jung descubrió algo inquietante, algo que puede explicar por qué tu amabilidad no te protege y por qué podría incluso hacerte más vulnerable. El problema no es que seas bueno. El problema es lo que has tenido que negar dentro de ti para ser visto de esa manera. Y si no te enfrentas a esta parte de ti ahora, el mundo lo hará por ti y no lo hará con amabilidad. Imaginemos a dos personas. La primera siempre ha aprendido a ser comprensiva, disponible y altruista. Desde joven entendió que expresar ira es algo malo, que decir no es de mala educación, que poner las propias necesidades en primer lugar es egoísta. Con el tiempo, esta persona se convirtió en alguien confiable, amado por todos, siempre dispuesto a ayudar. Siempre intenta entender los problemas de los demás, hace todo lo posible por mantener la paz. Pero aquí está el detalle que nadie nota. Ya no es capaz de defenderse. Ahora imaginemos a otra persona.
Al crecer, aprendió a no temer la desaprobación de los demás. Entendió que el mundo puede ser cruel y que si no se hace valer, será pisoteada. No tiene miedo de decir lo que piensa, no tiene miedo al conflicto y, sobre todo, no cree que ser siempre amable sea la clave para obtener respeto. Pregunta: ¿cuál de estas dos personas tendrá una vida mejor? La respuesta podría perturbarte, porque en la mayoría de los casos será la segunda persona la que sea tratada mejor, la que obtenga más éxito, la que reciba más respeto e, irónicamente, la que atraiga a su vida a personas más sinceras. ¿Pero por qué? Después de todo, es la primera la que se esfuerza más por ser buena. ¿Por qué entonces termina en la sombra? La respuesta está en lo que Jung llamó la sombra rechazada. Si niegas por completo tu agresividad, tu firmeza y tu capacidad para imponer límites, te conviertes en un blanco fácil en un mundo que no funciona como en los cuentos de hadas. Y lo más peligroso, las personas a tu alrededor lo notan, aunque sea inconscientemente, y algunas de ellas usarán esta debilidad en tu contra. Jung decía que lo que rechazamos en nosotros mismos se convierte en nuestro mayor obstáculo. Pero si aprendemos a mirar nuestra sombra con honestidad, se transforma en una guía poderosa. Piensa en tu ira. No existe sin motivo. No es tu enemigo. No está tratando de destruirte. Te está avisando de que algo tiene que cambiar. Lo mismo ocurre con tu tristeza, tu decepción, ese vacío que sientes cuando te das cuenta de que cuidas de todos, pero nadie te cuida a ti. Estos sentimientos no son errores, son mensajes. La pregunta es, ¿los estás escuchando? Si en algún momento de este video te has sentido identificado, si algo dentro de ti ha resonado con estas palabras, quiero que hagas una cosa. Escribe en los comentarios qué te está tratando de decir tu sombra. No tienes que revelar todo de ti, pero reconocer esta sensación es el primer paso, porque admitir que hay algo dentro de ti que necesita ser visto es el comienzo de un verdadero cambio. ¿Quieres salir de este ciclo? ¿Quieres recuperar tus energías sin convertirte en una persona amargada? Entonces, haz esto. La próxima vez que sientas que alguien está sobrepasando tus límites, detente, respira profundamente y pregúntate, ¿qué pasaría si por primera vez me pusiera a mí mismo en primer lugar? No tiene que ser una gran discusión, no tiene que ser una explosión emocional, solo una pequeña prueba del no. Cuando sientas que no quieres hacer algo, habla. Cuando algo te moleste, toma una decisión que sea buena para ti, no solo para los demás. Al principio puede parecer aterrador, pero con el tiempo notarás algo extraordinario. Tu sombra no estaba tratando de destruirte, estaba tratando de protegerte, y cuando aprendes a escucharla, todo cambia. La gente comenzará a respetarte más, te sentirás más ligero, el resentimiento comenzará a disolverse, porque por primera vez en tu vida serás íntegro. Y esta es la verdadera fuerza de quien ha aprendido a integrar su propia sombra. Ahora entiendes lo que está sucediendo dentro de ti, pero la comprensión por sí sola no es suficiente. Si realmente quieres salir de este ciclo, tienes que actuar. Necesitas un método, una guía paso a paso para transformar esta conciencia en algo concreto y real. Hablemos de cómo transformar tu sombra en tu mayor aliado y de cómo usarla para recuperar el poder que siempre ha sido tuyo. Y créeme, esto podría realmente cambiar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, aunque no sean buenas, consiguen todo lo que quieren, mientras que otras, que siempre intentan hacer lo correcto, se quedan atrás? Si la vida realmente premiara la amabilidad, entonces los más amables, los más generosos, aquellos que más se sacrifican por los demás, deberían ser los más felices. Pero no es así. En lugar de reconocimiento, reciben indiferencia. En lugar de respeto, reciben ingratitud. En lugar de amor, reciben peticiones infinitas. Y lo que es aún más extraño, esta suerte afecta sobre todo a aquellos que intentan evitarla. Pero Carl Jung descubrió algo inquietante, algo que puede explicar por qué tu amabilidad no te protege
¿Y por qué podría incluso hacerte más vulnerable? El problema no es que seas bueno. El problema es lo que has tenido que negar dentro de ti para ser visto de esa manera. Y si no te enfrentas a esta parte de ti ahora, el mundo lo hará por ti, y no lo hará con amabilidad. Imaginemos a dos personas. La primera, siempre ha aprendido a ser comprensiva, disponible y altruista. Desde joven entendió que expresar ira es algo malo, que decir no es de mala educación, que poner las propias necesidades en primer lugar es egoísta. Con el tiempo, esta persona se convirtió en alguien confiable, amado por todos, siempre dispuesto a ayudar. Siempre intenta entender los problemas de los demás, hace todo lo posible por mantener la paz. Pero aquí está el detalle que nadie nota. Ya no es capaz de defenderse. Ahora imaginemos a otra persona. Al crecer, aprendió a no temer la desaprobación de los demás. Entendió que el mundo puede ser cruel y que si no se hace valer, será pisoteada. No tiene miedo de decir lo que piensa, no tiene miedo al conflicto y, sobre todo, no cree que ser siempre amable sea la clave para obtener respeto. Pregunta: ¿cuál de estas dos personas tendrá una vida mejor? La respuesta podría perturbarte, porque en la mayoría de los casos, será la segunda persona la que sea tratada mejor, la que obtenga más éxito, la que reciba más respeto, irónicamente, la que atraiga a su vida a personas más sinceras. ¿Pero por qué? Después de todo, es la primera la que se esfuerza más por ser buena. ¿Por qué entonces termina en la sombra? La respuesta está en lo que Jung llamó la sombra rechazada. Si niegas por completo tu agresividad, tu firmeza y tu capacidad para imponer límites, te conviertes en un blanco fácil en un mundo que no funciona como en los cuentos de hadas. Y lo más peligroso, las personas a tu alrededor lo notan, aunque sea inconscientemente, y algunas de ellas usarán esta debilidad en tu contra. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algunas personas acumulan frustraciones durante años sin hablar de ellas? Evitan los conflictos, fingen que no les importa, sonríen aunque por dentro quisieran gritar, y luego un día simplemente explotan. Una relación de años termina de repente. Una amistad se rompe por un comentario inesperado. Un profesional impecable abandona su carrera sin mirar atrás. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede porque nadie puede vivir para siempre renegando de su propia sombra. Y cuanto más tiempo niegues tu fuerza, tu ira, tu necesidad de afirmarte, más violenta será la ola cuando ya no puedas contenerla. Si sientes que todo esto te concierne, es el momento de hacer algo. El primer paso es entender esto. Tu sombra no es el problema. El problema es lo que has hecho para reprimirla. Si has aprendido que ser bueno significa anular partes esenciales de ti, tu capacidad de decir no, de luchar por lo que quieres, de exigir respeto, entonces esas partes encontrarán de todos modos una manera de regresar, y regresarán de la peor manera. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de esperar el momento de la explosión, aprendieras a integrar conscientemente tu sombra? ¿Qué pasaría si pudieras usar tu fuerza antes de que se transforme en frustración? Esto es posible, pero requiere hacer algo que quizás nunca hayas hecho antes: enfrentarte a lo que siempre has evitado. Si sientes que has llegado al límite, si te das cuenta de que has pasado demasiado tiempo tratando de ser aceptado, si estás cansado de sentir que tu amabilidad se ha convertido en una carga en lugar de un regalo, tal vez sea el momento de cambiar. Y ese momento es ahora. Jung dijo: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esto significa que el cambio que buscas no vendrá de una nueva relación, de un nuevo trabajo o de una nueva fase de tu vida. Solo puede venir de dentro de ti. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para dar este paso. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se pueden romper patrones emocionales que han existido durante años, quizás décadas? ¿Cómo se puede aprender a ser fuerte sin volverse insensible? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre la amabilidad y el respeto por uno mismo?
Estas son las preguntas más importantes de tu vida. Enfrentémoslas juntos, paso a paso. Transforma tu sombra en tu mayor aliado y permite que el mundo finalmente te vea por lo que eres realmente. Si has llegado hasta aquí, significa que de alguna manera has reconocido dentro de ti de lo que estamos hablando. Quizás te has dado cuenta de que tu amabilidad no te protege. Tal vez has notado que toda tu vida se ha centrado en agradar a los demás, y ahora, en el momento en que más lo necesitarías, sientes que nadie está realmente presente para ti. Pero hay una manera de romper este ciclo. Todo comienza con una decisión consciente: dejar de verte como una víctima de tu propia bondad. Debes darte permiso para establecer tus límites sin sentirte culpable. La verdadera amabilidad no requiere sacrificio, requiere respeto, y esto debe empezar por ti. Significa aprender a tomar el espacio que te mereces sin sentirte culpable. Significa dar la misma importancia a tus necesidades que le das a las de los demás. Cuando empieces a aceptar tu fuerza interior, verás un cambio. La gente comenzará a respetarte. Ya no te darán por sentado, sino que te escucharán. Tus palabras tendrán peso. Tus decisiones serán tomadas en serio y, sobre todo, ya no te sentirás vacío. El mundo no premia a quien se anula por los demás, premia a quien actúa con claridad y respeto por sí mismo. Ha llegado el momento de dar este paso, no para cambiar por los demás, sino para convertirte finalmente en quien realmente eres.